que el que volem totes i tots és escoltar a la conferenciant, i només vaig a dir-vos dues cosetes. En primer lloc, saludar a tothom. És un plaer tindre així a tantíssima gent, estudiantat, professorat, està gent de la Unitat d'Igualtat, està Amparo Bañés, bon dia Amparo, està també el professor de l'ADR, Pablo Alarcón, que el veig ahir. La veritat és que estic molt content i estem molt satisfets i satisfetes de veure que heu respost a aquesta activitat tan interessant que hem organitzat així. I també vull donar una calorosa benvinguda també oficial a Marcela Jabat, que és la nostra vicedegana des de fa pocs dies, vicedegana d'Igualtat, Cultura, Participació i Grau en Sociologia, i agrair-li molt que hagi organitzat ja aquesta primera activitat. També consta, sabeu que consta l'agraïment a Imma Verdaguer, que pensa que també està ahir. Moltíssimes gràcies, Imma, per tota la feina aquests anys. I res, vaig a callar-me i deixo la feina immediatament a Marcela, que és el que correspon. Moltíssimes gràcies a tothom. Muchas gracias también, sobre todo a Dora. Muchas gracias. Fins ara. Bueno, bé, aquest és un dia molt especial, no? Com són tots els 8 de març, però en aquesta ocasió, si se'm permet, com deia el nostre degà, perquè ha assumit aquest càrrec i és un moment molt especial per a mi, probablement frontissa en la meva història. I també volia agrair la presència de tots i totes avui ací. Volia començar col·locant aquest acte en la perspectiva de la lluita històrica de les dones. El feminisme avui és un fet global, creatiu, viu, poderós, és la gran revolució silenciosa, tranquil·la i persistent, profunda del segle XXI. I com és un moviment creatiu, ha optat en aquesta ocasió per formes de manifestació acurades com no podia ser d'una altra manera, malgrat la manipulació que l'ultradreta intenta realitzar una vegada i una altra per a desautoritzar el moviment feminista, que és una manera d'expressar el seu odi amb les dones. I per això fem videoconferència. I també la coordinadora feminista al País Valencià realitza una performance de les 4 ones del feminisme que serà distribuïda per xarxes socials indicant que el feminisme està en moviment i que les divergències que existeixen són, no tinguin cap dubte, un bon element per avançar. Enguany ha sigut molt dur per a les dones. S'han expressat amb cruesa les desigualtats i les violències. Entre les conseqüències de la pandèmia, l'increment de la violència de gènere suportada amb confinament, l'abandó o l'exposició a major risc de les dones que es troben en el sistema prostitucional i cap el record de Florina, obligada a prostituir-se amb 19 anys i assassinada al gener d'enguany. Les crisis despullen les desigualtats, però també les poden incrementar. En l'espai del treball no remunerat, la pandèmia ha mostrat que la corresponsabilitat no s'aconsegueix només amb copresència de dones i homes en la llar, sinó es qüestionen simultàniament els valors patriarcals. Des del feminisme ho dèiem fa temps. És necessari posar en el centre la vida per damunt dels interessos del mercat. Però aquestes evidències fins i tot han de transformar-se en polítiques que reconeguen que les cures no poden prestar-se en les condicions de precarietat que avui es presten, amb contractes a terme, jornades impossibles, tant en sanitat, serveis socials, com en el cas de les empleades de llar. En aquest dia de reivindicacions també assumim un compromís, que és el de les ciències socials, un compromís per afavorir la investigació, per a difondre els seus resultats,
per a exercir la funció docent incloent la perspectiva de gènere, perquè l'acadèmia siga present en el gran desafiament de la societat actual, que és aconseguir una major igualtat entre dones i homes y, en definitiva, mayor igualdad en la humanidad. Bueno, me paso al castellano para presentarla entonces a nuestra querida Dora Barrancos, de la cual tengo el honor y el placer de conocerla desde hace mucho tiempo. Dora es un referente en la Argentina, por sus grandes virtudes académicas, pero también por su compromiso social y feminista. Sus experiencias vitales, su exilio en Brasil durante la dictadura militar argentina, su paso por el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales donde yo la conocí, el que fuera directora del CONICET, cargo al que renunció en repudio a los recortes que sufría el organismo de investigación, actualmente asesora y promotora de políticas de igualdad del gobierno argentino, todo ello nos habla de una mujer multifacética en la que el desarrollo teórico y la investigación se enlaza con una vida profundamente vivida. Dora es socióloga, doctora en Ciencias Humanas en el área de Historia de la Universidad Estadual de Campinas, Brasil. Ha sido profesora titular de la Cátedra de Historia Social Latinoamericana en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Coordinó la Maestría de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Nacional de La Pampa, el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, directora de la Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Quilmes. Le fue otorgado el premio CONEX a personas destacadas de la sociedad argentina y es profesora honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata. También le fue otorgada la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Argentina. Como historiadora, Dora Barrancos se ha dedicado a estudiar la agencia femenina y el feminismo en la Argentina, los conflictos y las revoluciones privadas llevadas a cabo por las mujeres, los movimientos de mujeres de principios de siglo, socialistas y anarquistas, el rol de la educación en la historia argentina, así como los aspectos de la historia política. Su producción académica es enorme y voy a mencionar al azar algunas de ellas. Pulsiones feministas, pasiones del conocimiento, en la revista Debate Feminista. Mujeres y crisis en la Argentina, de las madres de Plaza de Mayo a las piqueteras, capítulo en un libro. Los estudios feministas en el sistema académico argentino, capítulo del libro. Coordinó la sección América Latina y es autora de capítulos en el libro de Historia de las Mujeres en España y en América Latina de Isabel Morán, que también nos acompaña en esta videoconferencia. Gracias, Isabel. Mujeres entre la casa y la plaza, colección Nudos de Argentina. En los análisis de Barrancos sobre las luchas feministas en la Argentina, la causa de mujeres, sobre todo en cuanto a sus derechos políticos, no están aisladas del resto de luchas democráticas. En este punto establece conexiones entre agencia femenina, rol reproductivo y familiar de la mujer y construcción política. Barrancos estudia la participación de mujeres en el espacio público y estatal en sintonía con la protesta pública y la petición de derechos. Dora Barrancos es sobre todo una mujer creativa, que nos abre espacios al pensamiento sobre la historia y sobre la sociedad actual. Gracias, Dora, es un lujo tenerte aquí y sin más, bueno, no vamos a disfrutar de tu imagen en vivo, pero sí que voy a poner al menos tu fotografía. Y te doy la palabra. Bueno, queridísima Marcela, muchísimas gracias. Tengo el honor de estar reunida con ustedes en este acto telemático. Bueno, se van a privar de algunas imágenes, pero es lo de menos. Yo creo que lo que más me caracteriza desde que era niña es el vozarrón, esa
ese uso excesivo del aparato fonador, generalmente ligado desde que tengo uso de razón a las causas justas. Bueno, un abrazo enorme a toda esa querida universidad. Permítanme celebrar particularmente, discúlpenme, a la querida Isabel Morán, con la que hicimos una gran aventura hace algunos años. Y bueno, una vez más, Marcela, en este cargo que tienes allí y esta articulación que has podido hacer con tantísimo cariño por los tantísimos años en que hemos estado juntas y separadas pero juntas. Bueno, yo voy a usar más o menos unos 35 minutos, anticipo por las dudas, para que además Marcela me haga las correcciones horarias. En primer lugar, yo me voy a referir desde ya lo saben a través del título, ¿no? La conquista del aborto en la Argentina, que parece una situación tan excepcional, dadas las condiciones totales de la región latinoamericana, en donde hay una asignatura tan demorada como es la obtención del aborto legal. Me gustaría decir que la historia de los feminismos, América Latina está atravesada por una historia de múltiples feminismos, pero me gustaría decir que allá por mediados de los años 30, muchos feminismos en la región tuvieran una consideración, no como agenda política, no como agenda, no como punto central en la agenda reivindicativa, pero quiero recordar que muchos movimientos obviamente cifraban la circunstancia del aborto como un elemento que no podía postergarse. En algunos países se había avanzado, en el nuestro concretamente, en lo que eran las causales permitidas del aborto, y voy a decir que en los países en donde por algunas causales fundamentales, ¿no? La salud crítica de la mujer y la salud fetal, se pudieron modificar algunos códigos penales, no en todos los países. También debo decir que es muy probable que la modificación para dar lugar a causales, permitiendo la realización de abortos, y sobre todo la tercera causal, que debe ser rubricada, la violación. Entonces, estos tres elementos argumentativos permitieron cambios, inclusive en el propio Código Penal argentino, en el artículo 86 de nuestro código, que es de 1921. Me gustaría subrayar que entonces esa modificación seguramente tiene que ver con una perspectiva eugénica. Es la perspectiva eugénica la que coadyuvó fundamentalmente para que se inscribieran causales en los países en que hubo esas tres causales para la realización legal de un aborto. Entonces, debe quedar claro que no fue una agenda de las feministas de los años 30, pero que muchos feminismos tenían preocupaciones que las transmitían a través de las publicaciones acerca de la necesidad de, de legalizar el aborto. Voy a recordar algunos movimientos, el MEM chileno, por ejemplo, ¿no? Elena Caffarena, y también nosotras en la Argentina, ¿no? Con algunas emisoras feministas. En suma, este es un aspecto antecedente. Dos, también me gustaría decir que en la Argentina la cuestión de la persecución a quienes realizaban el aborto, lo he analizado en dos trabajos de hace bastante tiempo, significó una situación bastante extraña, había como un cono de reserva, porque efectivamente toda denuncia que se hacía con relación a un médico que realizaba abortos, o una partera que realizaba abortos, tenía que tener elemental consideración de algo desde el punto de vista legal. Había que probar que la maniobra abortiva se había hecho
con relación a un embarazo efectivamente probado. Parece paradójico, pero no hay aborto si no hay embarazo probado, tal lo que decía en la conclusión muy, digamos, muy recurrida por muchísimos jueces. Este es el análisis que yo he hecho. Y como la tentativa de aborto, fíjense bien, en el viejo código penal argentino, la tentativa de aborto no se penalizaba. En fin, la otra cosa que quiero decir también es que la Argentina, un país como el nuestro, tiene una experiencia a lo largo de tiempos de ilegalidad, obviamente, dada la penalización marcada por el mismo código, pero de legitimidad, larga legitimidad del aborto en la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en la Argentina no se podría comprender el fenómeno de la transición demográfica, fenómeno que la Argentina transita muy tempranamente, desde fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, y que tiene muchísimo que ver con las sensibilidades, con el orden de la estructura de sentimientos, con las percepciones de la enorme cantidad de masa de inmigrantes llegada a la Argentina, que querían procurarse una vida mejor. Por lo tanto, gran parte de las mujeres inmigrantes fueron las que decidieron limitar el número de hijos, y voy a recordar que entre las primeras circunstantes debemos reconocer a la masa de españolas. Es entre las españolas que se va a reducir el número de hijos. Y también me he referido a esta circunstancia en algunos análisis que he hecho, la evidente legitimidad del aborto, a propósito de, yo he hecho el análisis de cómo se hacían los reclames, los anuncios de parteras, con relación a lo que se llamaba trabajos especiales. En suma, quiero parar aquí respecto de estos antecedentes. La Argentina tenía una larga tradición de legitimidad social del aborto debido a que paramétricamente pudo disminuir el número de nacimientos, constituyéndose en uno de los países de América Latina que ha sido pionero en materia del fenómeno de transición demográfica. El escaso número de nacimientos que ha habido, sobre todo en los 30, 40, de manera regular, la caída de nacimientos en este país. El otro país que también ha acompañado a Argentina en materia de transición demográfica ha sido Uruguay. Voy al otro segundo punto que quiero tratar, y es que hubo un renacimiento extraordinario de los feminismos durante los años 60-70, como sabemos, pero que la Argentina pudimos tener poca absorción de ese renacimiento feminista, habida cuenta de que ingresamos, tanto Argentina como Uruguay y Chile, ingresamos a una zona brutal de dictaduras institucionales que las podemos denominar terrorismo de Estado. Tal es el caso de Argentina. En los años en que era joven y era militante, nuestras preocupaciones desde ya estaban consagradas a la transformación social de la Argentina, y entre nosotras, las jóvenes, no había una adhesión al feminismo como ha sido bien analizado. Teníamos intuiciones, teníamos tal vez algunos sentimientos, pero no éramos militantes feministas. El terrorismo de Estado significó, como ustedes saben, algo extinguidor en materia de movimientos sociales, además de las 30.000 personas desaparecidas y demás, y el hecho de que muchísimas mujeres tuviéramos que salir al exilio. Y en el exilio, fue en el exilio, fundamentalmente, con esa revisión seguramente atravesada a todas nuestras experiencias, atravesada por todas nuestras experiencias, en la revisión de nuestros programas subjetivos, en la revisión de nuestras ideas y de nuestras convicciones, pudimos acertar fuertemente con una adhesión al feminismo.
tal es mi caso, que adhiere al feminismo ya en la segunda fase de los años 70 e inicio de los 80. Regresada a la democracia a la Argentina, no puedo dejar de evocar el papel fundamental, socavador de la dictadura de mujeres como las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Regresadas a la Argentina, las que habíamos estado en el exilio, hay muchísimas compañeras, amigas, colegas que se exiliaron en España. Así que España ha sido una cuenca de enorme cooperación para los reverberos feministas regresados a la Argentina. Bueno, hay muchas colegas, notables colegas que quedaron en España y que han sido un sustento fundamental también en la renovación de los estudios feministas allí. En fin, lo que quiero decirles es que regresada a la democracia, hubo en el enorme arco de feminismos que se habían presentado diversas circunstantes más especializadas, compañeras más especializadas. Y voy a hacer un homenaje sobre todo a una querida militante, Adora Koleveski, que dentro de, ella era de una posición política radicalizada, de izquierda, se había exiliado en Francia, médica, y regresó con la enorme fuerza de determinarse a la lucha por la conquista del aborto, que le parecía una de las más ominosas regresiones de derecho. Bueno, ella y su grupo organizaban las primeras movidas públicas en torno del aborto, estoy hablando de los años 80, de la segunda fase, solíamos acompañar al grupo de Dora y también en los años 90, una expresión menguada, en aquel momento éramos una expresión menguada. Yo recuerdo todavía a fines de los 90 nuestras movilizaciones en dos lugares públicos, para quienes conocen Buenos Aires, seguramente les será muy aproximada la idea. Una era el centro mismo, ahí frente al Congreso, en Callao y Rivadavia, y otra plaza de movilización era la zona de pleno centro de Florida y Diagonal, de Perú y Diagonal. En fin, éramos una expresión de mucha convicción, pero muy esmirriada la convocatoria en número. Entonces, voy a ir más rápido. Hubo también unos movimientos especializados en la procura de la modificación que tenía que ver con los derechos sexuales y reproductivos, el Foro por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Voy a recordar especialmente a dos queridas colegas muertas, que no pudieron ver la ley, a Liliana Chernahovsky y a Cecilia Lipschitz, con quienes hemos militado muchísimas veces en torno de la necesidad de la conquista de este derecho. Voy más rápido. En la Argentina hay una tradición muy interesante, y creo que es una tradición singular, es una tradición que no se replica en otros países de América Latina, y son los llamados encuentros nacionales de mujeres. Esos encuentros nacionales han sido ya muy analizados, comenzaron ahí nomás, con el inicio de la democracia, y año tras año, hay una convocatoria en diferentes lugares del país, cada año se elige un lugar central, y ahí suelen ir miles y miles de mujeres. Cada año, sobre todo en los últimos años, hay una multitud de mujeres. Obviamente, quienes van no son todas identificadas con el feminismo, pero hay algo notable que ocurre en los talleres, en la participación, en los cabildeos, en las movilizaciones que hace ese inmenso número de mujeres, que desde luego modifica las plataformas de la subjetividad de quienes concurren. Es notable ver el enorme número de mujeres de los sectores populares que han ido asistiendo cada vez más, con más asiduidad, a estos encuentros. Estos encuentros siempre tuvieron un taller dedicado al debate sobre el aborto. Y en el año 2004 se decidió que debía haber algo más empinado, algo más decisivo. Y ahí fue que se diseñó la idea de, bueno, una relación, una agencia
una pan-agencia, ¿no? Así que en el 2005 surgió nada menos que la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, con cientos de grupos. Uno de esos grupos muy gravitantes, no quiero ser injusta, pero voy a mencionar uno por su constancia, por lo que ha gravitado, por su inclusive raigambre, que es la acción desplegada por Católicas por el Derecho a Decidir. En fin, la campaña nacional presentó a lo largo de estos años en 8 oportunidades proyectos de legalización al Congreso de la Nación. Y ahora viene lo que les quiero rápidamente narrar. Ustedes saben que en el 2018, pleno gobierno neoliberal en la Argentina, y a propósito de una serie de coyunturas, el Poder Ejecutivo encontró la oportunidad bueno, vamos a autorizar el debate sobre el aborto. Y esto comenzó, la primera sesiones plenarias se hicieron en junio del 2018, y ahí ocurrió una experiencia extraordinaria. Y es la experiencia extraordinaria es que ahí vimos miles y miles y miles de rostros jóvenes, una enorme cantidad de población movilizada sub-20, adolescentes por doquier, adolescentes inclusive que provenían hasta de escuelas confesionales católicas, y a esto lo hemos llamado este sortilegio de la marea verde, cuyo significado creo que muy apropiado, una querida periodista llamó la revolución de las hijas, porque en realidad fue un conato estrepitoso, un despertar extraordinario. Suelo decir que era una movilización de miles y miles y miles de jóvenes que probablemente no habían leído ni una sola página escrita antipatriarcal, pero que habían incorporado en una malla de sensibilidades extraordinariamente renovada mandatos fundamentales acerca de la insubordinación al patriarcado. En fin, el debate de 2018 terminó con una derrota en el Senado de la Nación. Fue el 8 de mayo que perdimos esa oportunidad, pero ustedes deben saber muy bien que quedaron todos los estremecimientos, las convicciones y sobre todo como un derrame de energía acerca de una consigna que inclusive está significada en el título que le dio a un documental un querido cineasta, y era nuestra expresión en todo y cualquier lugar: será ley, será ley. Yo tengo acá, y no lo pueden ver lamentablemente, el abanico, un abanico bellísimo que hizo la campaña, y que efectivamente en todo y cualquier lugar nuestro grito era: será ley. En fin, tuvimos el aciago tiempo neoliberal en la Argentina, que significó un colapso absoluto de la economía y además una regresión enorme en términos de derechos sociales y personales. Dejo para otro día un examen acerca del significado dado a neoliberales. En la Argentina hay neoconservadores, liberales con relación al mercado. De resto, patética adhesión conservadora, como ha sido la relación histórica de los liberales en nuestro país. A diferencia, sobre todo, creo que con los países del Caribe, inclusive con Uruguay, pero lo dejo por acá. Los liberales en la Argentina son absolutamente conservadores en términos de derechos personalísimos. En fin, cambio de gobierno, cambio de rumbo, cambio de dirección fundamental en torno de la paridad y la igualdad. No dejo de pensar que los movimientos feministas populares fueron decisivos en el acierto del triunfo del llamado Frente de Todos, Frente de Todas, Todos, Todes. Entonces,
En esa campaña yo fui candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, en segundo lugar, y en todo y cualquier lugar también, no solamente de parte mía, sino de parte de todas las compañeras y compañeros, y de parte, sobre todo, de quien era candidato a presidente de la Nación, Alberto Fernández, se anunció que el Poder Ejecutivo mandaría el proyecto de ley de aborto al Congreso. Y así ocurrió. Tuvimos que sortear este sortilegio extraordinariamente nocivo de la pandemia, pero finalmente apareció el proyecto de ley, que se unió al proyecto de ley que había presentado la campaña, había algunos otros, y en términos, yo diría, de urgencia total, con un trámite urgente, ahí en diciembre, el 30 de diciembre, a las 4:15 de la madrugada, obtuvimos la sanción de la ley de aborto en nuestro país. Para las viejas feministas, ustedes pueden imaginar, fue de una conmoción notable. Y todavía me parece que no nos damos absolutamente en rigor cuenta del significado que tiene para la América Latina que Argentina haya conquistado esa ley. No escapan las enormes dificultades, las resistencias sobre todo de los grupos antiderechos, sobre los que algún día podríamos hacer algún coloquio. Pero no nos vamos a ocupar de los detractores. Voy a hacer una síntesis muy rápida porque quiero ocupar solo 5 minutos más de lo que ha sido la ley. Esta ley consagrada en la Argentina se dice, y creo que se tiene razón, es de la mejor factura legal de las existentes hasta ahora. Los antecedentes en América Latina son Cuba, es una ley vieja, inclusive una ley que debería ser modificada, tiene algunas limitantes, pero bueno, fue la primera ley. Luego siguió Ciudad de México, cuando era Distrito Federal. Luego siguió Uruguay, que tiene una ley muy interesante también de aborto. Y tenemos 2 regiones también, o 2 áreas dentro de la región, que bueno, que no una es Guyana francés y la otra, lamentablemente, no es una jurisdicción que está bajo dominio norteamericano, como es Puerto Rico. Pero en fin, quienes han comparado todos esos instrumentos legales sostienen que hemos conseguido una ley la más moderna, la que da más cobertura y la que da más seguridad. Entonces, esta hasta la 14 semana, incluyendo esa 14 semana, por supuesto, las causales permanecen, si el embarazo fuera resultado, se va más allá de las 14, el resultado de una violación, si estuviera en peligro la vida o la salud integral de las personas, esto significa que hay una extensión de los plazos, y hay una cuestión muy interesante que dice la ley, y es que para que exista un aborto luego de ese tiempo, se necesita una autorización obviamente si hay violación, se requiere apenas una declaración jurada, pero dice algo muy importante. En los casos de niñas menores de 13 años, la declaración jurada no será requerida. Eso es importantísimo. Entonces, que hay 10 días corridos, cuando una persona, una mujer, una persona gestante, voy a subrayar esto de personas gestantes. Esto ha sido muy notable en los alcances habidos de empatía y de formidable relación de mancomunión en las luchas por los derechos personalísimos con relación a las diversidades sexuales. Por lo tanto, este proyecto habla de personas gestantes. Entonces, en fin, hay obligación de trato digno, de confidencialidad, de privacidad, de autonomía de la voluntad, etcétera, etcétera, de haber calidad. Y la cuestión de, tiene que haber consentimiento informado, ¿no? Tiene que haber decisión
la paciente en cuestión puede elegir el método que se le propone, y es algo interesante también, las personas de menor edad se rigen por lo que ya está dicho en el Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad. Eso ya lo decía el Código Civil. Y en los casos de menores de 16 se requerirá su consentimiento informado y nada más. Esto es muy, muy importante como norma. Bueno, y acá viene, y voy a ir cerrando, uno de los obstáculos que pudo ser sorteado, y era el de la cuestión, ya saben ustedes, el Instituto de la Objeción de Conciencia, es de orden personal, y que mantener su decisión, dice expresamente, si hay objeción de conciencia, debe mantenerse su decisión en todos los ámbitos. No puede haber objeción de conciencia para la realización del aborto en el ámbito público, pero resulta que reservar la libertad de hacerlo en el ámbito privado, ¿no? Tiene que derivar de buena fe a la paciente. El personal de salud no podrá negarse a la realización de interrupción del embarazo en caso en que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro. Y hay, por último, sí, la objeción de conciencia, que en efectos de salud, ¿no?, del subsector privado, significará que deban encaminar, tienen la obligación, no realizan el procedimiento porque son objetores de conciencia, pero tienen la obligación por la ley de hacer la referencia inmediata, el traslado a cuenta de esa institución para que se realice en el lugar adecuado. En fin, finalmente les quería decir que sí han quedado algunas penalizaciones. El artículo 85 dice que el que causar un aborto será reprimido entre 10 y 10 años si obrare sin el consentimiento. Ahí hay una penalidad. Alguien produce un aborto sin el consentimiento, puede tener una pena entre 3 y 10 años. Otra penalización es desde 3 a 1 año si obrare con consentimiento, pero que se hubiera estado vencido el plazo, transcurrieran más de 14 semanas. 3 meses a 1 año. En fin, y hay un artículo que voy a subrayar y dice, será reprimido o reprimida con prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena el funcionario público o la funcionaria o la autoridad del establecimiento de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizar o se negare en contravención de la normativa vigente a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. En fin, desde luego, como aún en toda y cualquier circunstancia, una vez más, sostiene lo que ya sostenía el viejo Código Civil, la tentativa no es punible. En fin, llego por acá porque me gustaría que ustedes pudieran preguntar, con enorme gusto, voy a hospedar y tratar de responder esas preguntas. El paso de la Argentina es un paso que es muy conmovedor, insisto, para toda la región. En este momento hay lugares en donde hay mucha amigabilidad de todos los sectores, hay lugares en donde hay más dificultades, sin duda, y hay lugares en donde hay obstáculos que deben ser superados mediante la acción del poder público. Hay un solo lugar en que se estableció la cautelar, la provincia de Chaco, con una acción inmediata de réplica que está siendo tratada ahora por el Tribunal Superior por parte de los organismos del Estado argentino para que, en fin, se cumpla con la ley.
para nosotras, para nosotros es una conquista cardinal. Y es una conquista que efectivamente tiene sentido absoluto en su comparación cuando pensamos en el régimen tan hostil, tan violento, que acabamos de superar, en que estaba cercenada la circunstancia mayor del cóncavo de los derechos humanos, la autonomía. No hay valor fundamental, creo, en el plexo de los derechos humanos que el derecho a la autonomía, el derecho a que se respete la decisión de nuestras subjetividades y de nuestros empeños existenciales. Ha sido un paso gigante. En este 8 de marzo, ese paso gigante seguramente compromete a nuevos y más desafíos. En fin, hay una enorme tarea que hacer para conseguir una sociedad paritaria en la Argentina, pero estamos mucho más seguras de que en este cambio de época va a haber grandes transformaciones. Muchas gracias, Dora. Ha sido, como no podía ser de otro modo, una conferencia estupenda, muy rica, con montones de temas que has planteado. Y bueno, Dora nos ha hecho, como bien anticipaba, bueno, un relato que ha pasado también por su propia historia, ¿no? Un poco esa historia primero, ¿no? Desde principios de siglo y la transición demográfica, los aspectos más sociológicos que tienen que ver con esta cuestión de la aceptación social que estaba por el propio fenómeno de la migración, ¿no? En el tema del aborto, pero la necesidad de avanzar, ¿no? Y luego cómo se va manifestando, ¿no? La organización de las mujeres y cómo esto se va articulando con el retorno democrático. Son muchas las preguntas que podemos hacerle a Dora. Lo más rico es ahora que empecemos a ponerlas a través del chat. A mí me surgen muchos temas para hablar con Dora, pero bueno, que compartimos muchas cuestiones. Me gustaría que vosotros hagáis preguntas, ¿no? Acerca, digamos, de estas formas de organización que habló Dora. Muy bien, aquí tenemos una primera pregunta de Claudia Lozano. Gracias por tu presentación, tus ideas y tu manera contundente de expresar la historia de las mujeres con tu voz. Recuerdo que una de las cuestiones más problemáticas de la implementación de la ley tenía que ver con los objetores de conciencia. ¿Cómo se está trabajando en los hospitales y sanatorios con los objetores de conciencia? Dora. Bueno, muchas gracias, Claudia. Hay lugares en donde prácticamente no es necesario desplegar una actividad por parte del Estado, de los organismos, sobre todo de salud, para inhibir, cohibir, en fin, o desalentar las expresiones que tienen que ver con masividad en la objeción de conciencia. Una puede decir que hay áreas, no quiero ser injusta, pero por ejemplo, en este momento sabemos que hay una muy adecuada implantación en lo que es el área de la provincia de Buenos Aires, sabemos que hay adecuada implantación en la zona sur del país, hay, en fin, en el resto de las provincias hay algunos problemas que se presentan, sobre todo con, en fin, con una negligencia respecto de la atención, pero bueno, como se sabe que la ley en este punto es muy clara respecto de las sanciones, en fin, ahí hay de todas maneras una tarea que se está desplegando. Hoy mismo va a haber un encuentro, en un rato vamos a estar participando
con todas las provincias, con todas las jurisdicciones del país, para ver cómo se acierta definitivamente el tipo de, cómo se acierta definitivamente el tipo de medidas para cohibir las limitantes de acceso. Pero bueno, hay lugares en donde hay canteras muy conservadoras, en donde sabíamos que iba a haber problemas, pero también debo decir, hay provincias donde hay expresiones muy, muy conservadoras, reaccionarias, de antiderechos y demás, y sin embargo, está habiendo una muy interesante adecuación por parte del personal, sobre todo médico. Y entonces vamos a esperar todavía unos meses para ver qué es lo que pasa. Insisto que la única provincia en donde se ha manifestado una cautelar severa que está inhibiendo la práctica es en la provincia de Chaco. Pero también insisto en que allí hay una acción muy, muy intensa por parte de los poderes públicos, tanto locales, provinciales como nacionales, para conseguir sortear la situación. En los otros lugares se han presentado manifestaciones tendientes a ver si se consigue que los poderes locales, judiciales locales, los supremos tribunales en cada provincia, acierten con o desacierten con una manifestación de inconstitucionalidad de la ley, pero no parece, felizmente, que pudiera progresar. El único lugar, insisto, en donde hay cautelar y desde luego hay una inhibición enorme de la práctica es en la provincia de Chaco. Y bueno, también debo decir que hay una muy buena articulación de mujeres cooperantes, ¿no? Las redes de asistencia y demás, que están siendo muy importantes en el acompañamiento de las personas. Amparo Manís, ¿querés comentarlo a viva voz? No, creo que además en parte la ha contestado ahora Dora en relación con las dificultades en otros territorios que no sean la provincia de Buenos Aires, etcétera. O sea, yo lo que había oído es que había una oleada masiva de objeción de conciencia que iba a dificultar muy mucho la puesta en marcha del aborto legal en territorios pues alejados de urbes que tuvieran instalaciones sanitarias, etcétera. Por eso creo que Dora ya ha contestado en parte a la pregunta que formulaba. Muchas gracias. Sí, creo que es importante, ¿no? En este sentido, la contundencia, ¿no? Y que no existan resquicios, ¿no? Está presente también entre el público Amalia Alba, presidenta de Mujeres Progresistas, con quien compartir la experiencia de que en el momento que estaba vigente aquí en España el permiso para abortar a las por parte de las menores, pero que en el reglamento de la ley estaba inserto, bueno, la posibilidad de que hubiera un informe profesional, bueno, como ese resquicio generó unas dificultades enormes para que se cumpliera con ese derecho de la menor a abortar en ese momento, ¿no? El tema de cómo el sistema burocrático puede también, o los profesionales, pero las personas, por su ideología patriarcal, ¿no? Por su ideología, puede en algún momento aprovechar resquicios del sistema para persistir, ¿no? En las prácticas antiabortistas, patriarcales, misóginas, etc. Vale. Marina. Marina dice, sí, vale. Hola, gracias por tu presentación. Y mi pregunta es, ¿cómo ha afectado la población en general de Argentina, teniendo en cuenta la dimensión que tiene Argentina, ese cambio cultural que supone la autonomía de las mujeres? Es decir,
la capacidad de decisión para abortar, y que en algunas ocasiones también es para reconocer públicamente la violación. Y si las leyes van acompañando también a la vez que se ha producido esta ley del aborto. Esa es un poco, en parte esta pregunta está contestada, pero por si podías añadir algo más. Gracias. Gracias, Marina. Sí, la verdad es que lo más difícil de obtener es un cambio completamente transversal a todos los sectores de la sociedad para una nueva condición de posibilidad de los vínculos, ¿no? Es decir, si hay una persistencia dura, hay granitos patriarcales, hay, en fin, modos exacerbados, a veces han tenido, y recientemente hasta una expresión muy impúdica, digo, que en fin, que por otra parte choca con la legalidad que hemos conseguido, ¿no? Es decir, hay en Argentina alguna forma legal que está impidiendo, y además tenemos las prácticas de antidiscriminación, se tratan sobre todo en un instituto que es el INADI, etcétera, pero todo ese acervo normativo y legal, obviamente, como tú dices, en fin, tiene que prever la modificación cultural de las conductas, de las sensibilidades, de los sentimientos. Hay que hacer un trabajo pedagógico de raíz que se está demorando mucho, y creo que en España pasa lo mismo. Se está demorando mucho en la prevención pre antes nada. Se está modificando cuál es la protoprevención. Modificar las relaciones entre, digamos, habidas entre los individuos según sexo o género, muy diverso también. Entonces, esto es lo que necesitamos. Mientras tanto, lo que tú dices respecto a de las violaciones, nosotros tenemos una cierta restricción en el Código Penal. Tratándose de niñas, niños y adolescentes, eso no, pero tenemos un cono en la prescripción. Los delitos de violación son con reserva, tienen que ser denunciados por la afectada. Esto genera toda una discusión, creo, que hemos demorado bastante. Es solo la persona afectada la que puede hacer denuncia de la violación. En fin, esto es materia para otro día, pero bueno, tenemos sí una cierta rémora en la actuación del Poder Judicial, que es lo que queremos transformar profundamente, pero de todas maneras, lo que está, para terminar, lo que nos está, ¿cómo decirnos? Lo que nos está entusiasmando, en todo caso, son los cambios que están presentando las nuevas generaciones en este país. Las generaciones de mujeres, pero también, debo decir, las generaciones de varones. Hay cambios a los que estamos apostando. Puede ser que esta sociedad efectivamente cambie, no lo veré yo, pero se otean cambios muy interesantes en las nuevas generaciones. Dora, Carmen Agulló plantea, quiere preguntar sobre la educación sexual, socioafectiva en las escuelas y centros de secundaria. Y bueno, eso por un lado. Y yo quería agregarte también que nos cuentes, como, bueno, has hablado del Poder Judicial, y como sé que estás también desarrollando algún plan de formación en género para el funcionariado en general, que nos cuentes también, al hablar de educación, también de, bueno, cómo se reeduca en género también al mundo de los mayores, ¿no? Entonces, por un lado serían escuelas y centros de secundaria, y después si nos podés contar un poco de este plan de formación en género del funcionariado. La primera cuestión, nuestra ESI, Educación Sexual Integral, para que tengan ustedes una idea, se sancionó en el 2006. Después, durante los años neoliberales, hubo un arroyo total de
de la educación sexual integral, quedó prácticamente sobreviviendo por obra y gracia de profesores, profesoras muy conscientes y alumnados muy conscientes. Esa fue la sobrevida. Ahora, en este momento, hay un empeño enérgico para que haya ESI en todo y cualquier lugar, y como dice la ley, toda y cualquier experiencia es el lugar, toda experiencia educativa es el lugar para dar ESI. Física, química, matemáticas, geografía, sociales. No debe haber un tópico en donde se mete el tópico ESI. Esto es así. Pero va a haber que, en este momento, hacer esfuerzos redundantes para que haya ESI. 2. Sí, Argentina tiene desde hace algunos años la ley Micaela. Es una ley que creo que es única. No sé si en España han conseguido la sanción de una ley. La ley Micaela nombra a una querida criatura que fue ultimada en Entre Ríos y cuyos padres son militantes extraordinarios por la causa de la reeducación, sobre todo de los poderes públicos. Esta ley Micaela obliga a todos los poderes públicos a capacitarse en materia de perspectiva de género. La tarea es ciclópea, pero el año pasado, bueno, la tarea comenzó inclusive, yo tuve el gusto enorme de participar con Elizabeth Gómez Alcorta, nuestra ministra de Género, de Mujeres, Géneros y Diversidad, de la primera capacitación que tomó el propio presidente de la República, el 10 de enero del 2020, ¿no? Y de ahí en más, obviamente, todo el sistema público ha ido absorbiendo. Tenemos una tarea importante todavía que realizar en el Poder Judicial, pero bueno, yo he tenido la suerte de poder participar de capacitaciones iniciales en algunos poderes, por ejemplo, el Poder Judicial de la provincia de Tucumán. He participado también de capacitaciones por parte de segmentos del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires, también en algunas otras jurisdicciones. Pero lo que quiero decir es que no basta, porque esa capacitación tiene que ser continuada, sistemática, completamente actualizada siempre, no se trata de una capacitación. Y bueno, en este momento también se han duplicado los empeños para que, en fin, toda y cualquier persona que ejerza alguna función pública se capacite en esto. Ley Micaela, ley que le da perspectiva de género a la acción que encaran las agentes del Estado. Esperemos, en fin, a ver si estamos consiguiendo eficacia en algunos años más. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, alguna sobre cualquiera de los aspectos que ha tocado Dora, o que ha abierto temas fascinantes que nos quedan todavía, bueno, por abordar, ¿no? Y en el cual, tanto allí como aquí, estamos empeñadas, ¿no? Sí, Marina. Sí. A mí me ha llamado la atención como tema que ha abierto y que en este momento hay un debate muy importante en Europa y especialmente en España, el tema de las personas gestantes. No de las mujeres, que somos las que parimos y las que gestamos, sino personas gestantes. Ese abrir el abanico a toda la diversidad, me gustaría que lo explicara un poco más. Nada más. Muchas gracias. Sí, gracias, Marina. Bueno, me parece que en este momento se plantea algo que no puedo dejar de enunciar, y es que en la Argentina, en nuestro país, los feminismos tienen una relación muy imbricada, de mucha, digamos, de mucha empatía y de mucho coesfuerzo común y de mucha sororidad y solidaridad con las agencias de la diversidad, al punto que
no extraña que nuestro ministerio sea un ministerio de mujeres, géneros y diversidad. También lo es el nuevo ministerio de la más importante jurisdicción, la provincia de Buenos Aires, que también se llama Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad. Bueno, yo misma en el pasado, más de 20 años atrás, estaba como diputada en la ciudad de Buenos Aires, y así que tuve la maravillosa, el sortilegio de encontrarme y de trabajar por los derechos de las personas de la diversidad, sobre todo de las primeras militantes orgánicas travestis en nuestro país. Entonces, para nosotras, para los feminismos, y digo los feminismos también regionales, lo mismo está ocurriendo en Chile, más allá de alguna, bueno, también en la Argentina hay alguna pequeña divergencia, pero en el conjunto, suena o reluce más alto las relaciones de adhesión que tenemos con las personas trans. Y lo de personas gestantes ha sido un reclamo que efectivamente se incluyó, no recuerdo bien, pero ya en las dos últimas presentaciones que hizo la campaña, 2 o 3, se revisó completamente la categoría de sujeto empleado en el sentido de personas gestantes, habida cuenta de que tenemos personas con capacidad de gestar que han hecho un cambio radical de género. Y, en fin, me parece que sí, que estamos en una circunstancia de motivaciones, de adhesiones y de vinculaciones un poco diversa que lo que está ocurriendo en España en este momento. No dejo de pensar que los movimientos feministas acompañaron con mucha fuerza 2 grandes leyes. La ley de matrimonio igualitario, que fue sancionada en el 2010, que permite a las personas de diverso sexo, etcétera, tener los mismos derechos de conyugalidad que el resto de las personas heterosexuales, y también la gran ley de identidad de género. Es una ley que para nosotros se transformó en un motivo de enorme, ¿cómo decir?, de enorme aquiescencia, un paso gigante. La ley de identidad de género es del 2012 y fue una ley que proyectó también a la Argentina. Sé que algunos países de Europa han copiado la ley argentina, que es una ley, y termino con esto, muy, muy percatada y muy atinada, en el sentido de que no categoriza a la diversidad, no hace taxonomías sobre la diversidad, dice identidad autopercibida. Y eso me parece que ha sido un paso encomiable, fundamental en la técnica legislativa. Muchas gracias. Sí, Claudia. Muchas gracias. ¿Me escucha? Sí. Ok. Bueno, Dora querida, de acá desde Alemania quería hacerte la segunda pregunta, después de escucharte. ¿Qué podemos hacer desde Europa para contribuir con ese fenomenal trabajo de formación que acabas de plantear con el funcionariado? Me parece un trabajo muy interesante y, bueno, me motivó esta pregunta de si se puede hacer algo y qué sería eso que podemos hacer. Ah, querida Claudia, pero qué pena que no nos estamos viendo. Pero bueno, me están viendo de algún modo, ¿no? Espero que no esté tan aburrida la relación. Sí, yo creo que la ley Micaela es una ley única en América Latina, y estoy segura que también lo es, tal vez, para otras latitudes. Y a mí me parece formidable porque es la ley que también contestan los antiderechos, porque esto de perspectiva de género, ustedes saben que es muy urticante, pero bueno, es lo de menos. A mí me parece que hoy hay un trajín bastante habitual, no entrañado, a ver, quiero decir, hay un trajín habitual, aunque no entrañado.
hay una modificación bastante importante entre los efectores de justicia, sobre todo, pero no está demasiado entrañada, ¿no? Es decir, hay grupos dentro del Poder Judicial que están muy sensibles, y hay otros grupos que están muy, muy recalcitrantes. Pero a mí me parece que la sostenibilidad, perdón, de los cursos de la ley Micaela, que en general, del cual participa un haz muy importante de entendidas y entendidos, ¿eh? Hay mucha gente del propio Poder Judicial, hay mucha profesión jurídica que está muy convencida, ¿no? Y no quiero hacer nombres porque voy a olvidarme de figuras que quiero mucho. Y hay en algunos lugares, he podido reconocer, figuras que son casi antológicas hoy día en el propiciar los cambios. Me refiero a figuras que tienen lugares muy, muy fundamentales. Por ejemplo, ¿no? Miembros de lo que serían los tribunales superiores en algunas provincias, ¿eh? En fin, tarea difícil porque ustedes saben perfecto que las profesiones jurídicas son las profesiones por antonomasia patriarcales. Todas las profesiones, toda la formación es patriarcal, pero el orden jurídico es obviamente de radicalidad patriarcal, ¿no? De raigambre. Entonces es muy difícil ingresar. Sin embargo, esta persuasiva tarea de la ley Micaela está, me parece, dando resultados en no pocos lugares. A menudo somos solicitadas, hoy, estos días mismos, yo tengo una tarea con el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, acabo de tener una tarea con el Ministerio Público Fiscal, y me consta que otras colegas están siendo interpeladas fuertemente para el desarrollo de cursos, ¿eh? En fin, es algo muy notable el Instituto Legal de la Ley Micaela. Es una ley que obliga. Nadie puede sortear la obligación de esa ley. Tienen que capacitarse en la perspectiva de género. Silvina, ¿querías preguntar algo? ¿Se me escucha? Uy, creo que... ¿Se me escucha? No. Creo que se me colgó la... Uf. Sí, se escucha, Marcela. ¿Sí? Se escucha. Tengo medio colgado el ordenador. Vale. Creo que había una palabra pedida. No sé si era Silvina Gesser. Si no, seguimos, ¿eh? Vale. Vale, hay alguien que tengo un poco colgado, así que no puedo pasar al chat. Si hay alguien que quiera hablar, que se exprese. Vale. Si no hay nadie más, vamos a saludar a Dora, a agradecerle enormemente. Bueno, el haber estado aquí, Dora, muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer escucharte. Hay muchas de nuestras realidades son comunes, otras son más particulares, ¿no? Que tienen que ver con estas trayectorias propias, ¿no? de cada ámbito. Pero creo que siempre el reunirnos, conversar, compartir, y como recién preguntaba Claudia, preguntar cómo ayudarnos, es parte de este gran movimiento que es el movimiento feminista. Y bueno, la cuestión de la igualdad no es una cuestión local, sino que es una cuestión global. Así que muchas gracias, Dora. Y sé que tienes un compromiso ahora. Se me escucha, ¿verdad? Perfectamente. Ah, vale, porque sigue colgadísimo mi ordenador. Sé que tienes ahora un compromiso, que os van a hacer alguna homenaje, creo, ¿no? En la Casa Rosada, ¿verdad? Así que te vamos a liberar, si quieres desconectarte, si quieres saludarnos, darnos unas últimas palabras, y bueno, yo ya voy a proceder a dar alguna información y a cerrar.
Bueno, ¿cómo no voy a agradecer esta preciosa oportunidad en que por lo menos telemáticamente hemos estado juntas, juntos, juntes? He aquí un episodio de lo social. No se puede decir que no hayamos tenido un vínculo social más allá de la mediación de plataformas. Deploro enormemente el default latinoamericano que me ha impedido. Hay algo, no sé, que vamos a analizar bien, porque el uso de esta plataforma, en fin, exige que haya aparentemente un apagón de las otras plataformas. Las he intentado apagar, ahogar, pero no he sido eficaz. Yo les mando un abrazo constrictor. Ojalá. Gracias, querida Marcela, por esta preciosa posibilidad. Y, en fin, a mí me gusta subrayar la idea de que tenemos que seguir siendo insubordinadas, valerosas e insubordinadas, y sobre todo, efectivamente, a traer a nuestro punto de vista, convocar sobre todo a la comunidad de varones, a comprender que se trata de un derecho fundamental, los nuestros, y que el fin del patriarcado también los va a hacer más felices. Tengo la íntima convicción de que también el patriarcado en su extinción los hará felices. Bueno, un abrazo enorme y hasta las próximas reuniones.